El amor de un padre es un sentimiento único y especial que marca la vida de las personas. Es fundamental en la vida de una hija, ya que es la primer figura de autoridad y cariño que experimentamos. Este primer amor paterno sienta las bases para futuras relaciones y nos enseña importantes lecciones sobre el amor, el respeto y la confianza. En este programa exploraremos la importancia de la relación entre un padre y su hija y cómo este primer amor paterno puede influir en la vida de las personas. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí en este espacio tan cálido, en nuestro primer podcast, que es Conciencia, Alma y un Café, donde vamos a tocar temas relativos a la conciencia, a cómo bien vivir en esta trayectoria humana, pero desde un punto de vista de amigas, de café, de risas. Estamos muy contentos de tenerte el día de hoy aquí en cualquier parte del mundo donde tú estés. Y estoy contentísima de ahora sí que presentarte, que estoy segura que tú ya las conoces, a mis amigas, compañeras, socias, con quien te vamos a estar acompañando en nuestro primer podcast. Ale, ¿cómo están? Pues estamos muy emocionadas porque imagínense tres viejas aquí platicándoles de lo que nos ha pasado en la vida, de lo que nos ha funcionado, de lo que no nos ha funcionado y sobre todo hacer una charla cálida entre ustedes y nosotros. Vamos a ir creciendo de acuerdo a las sugerencias que nos hagan, pero sin duda los vamos a sorprender porque este año completito lo tenemos cargado de súper buenos temas, súper buenos invitados y sobre todo pues las hosts, ¿no? Y le cedo a mi querida Susi. Gracias, bienvenidos. Estoy muy emocionada, muy contenta, muy feliz. Este es un proyecto maravilloso donde no solamente les compartiremos, como tal dijeron, la conciencia y el café, que aquí ya nos pusimos hasta el nombre, ¿no? Cada quien, quién es conciencia, quién es café. Pero bueno, no solamente esto, sino que vamos a abarcar también muchísimos hacks de vida para poder entrar en esta maravillosidad que es nuestro universo. Entonces, ¿cómo vamos a vivir desde esta armoniosidad, desde esta grandiosidad, desde este paisaje maravilloso al cual hemos venido a vivirlo totalmente? Entonces, pues bienvenidos. Les invito a que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, TikTok, en YouTube, en Insta. Entonces, por ahí les vamos a poner aquí abajo de las pantallas nuestras redes sociales, también personales, ¿por qué no? Para que nos sigan y vean toda nuestra trayectoria. Es un placer. Bienvenidos de nuevo a este espacio mágico, Conciencia, Alma y un Café. Y bueno, hoy tenemos un tema, chicas, híjole, fuertísimo. Aprovechando que no sé en otros países, pero aquí en México, junio se aprovecha esta energía para festejar al papá, ¿no? Hoy te traemos este tema tan bonito que se llama Mi papá, mi primer amor. Y que básicamente tiene que ver con este modelo de amor que tú aprendiste acerca de papá. Si quieres revisar qué tan importante es o no tener a papá dentro de ti, que se llama tomar, ya lo vas a ir viendo, quédate hasta el finalizar con nosotros porque sí te vamos a compartir varios hacks en cuanto a la importancia de tomar o no tomar a papá. Ale, cuéntanos un poquito acerca de tu historia, preciosa. A ver, ¡Qué barbaridad! Yo creo que no, porque no quiero iniciar este programa entre lágrimas y risas. Mejor en reflexión. Fíjate que es curioso, pero voy a empezar diciendo lo siguiente. Yo tengo un amor desbordado hacia el sexo masculino. Y digo desbordado porque noto muchísimos vacíos en cuanto a reconocimiento, en cuanto a sus cualidades, a sus habilidades. Y en el caso de papá en específico, pues me doy cuenta cuando es Día de las Madres. Y bueno, los voy a poner un poco en contexto. Yo dejé de tener el rol de mamá. Y en ese momento pude sentir un poquito lo que siente un papá cuando es Día del Padre y cuando es Día de la Madre, ¿no? Cuando es Día de la Madre, básicamente aquí en México y en muchos países del mundo, se para la ciudad, se para el país. ¿Por qué? Porque vemos las calles repletas
de vendedores de flores, de peluches, los restaurantes, o sea, para los restaurantes y para todas las tiendas departamentales, significa una derrama económica. Imagínense nada más que ese día reportan, bueno, unas utilidades impresionantes. Hasta ese nivel repercute. Y cuando es Día del Padre, es decir, oye, ¿y en qué va a caer? Oye, ¿cuándo es? A ver, recuérdame, ¿es el tercer domingo o el cuarto o el segundo? Ay, ¿cuándo es? Oye, ¿qué hacemos? Pues Sí, comemos el diario. es que no hay ni día específico, No hay ni o sea, es siquiera un como día un día específico, no lo hay, y No. es cierto, pero ¿qué Claro. tal con la conciencia social? O sea, vámonos yendo todavía más atrás, ¿no? Es cierto, lo que compartes es, sí, estamos como muy acostumbrados a ver, sí, esta mamá no falta absolutamente nada, porque yo soy mamá y soy papá, y eso es muy respetable. La verdad es que hay muchas mamás que hacen un muy buen trabajo, pero ¿qué tal que nos ponemos a reconocer esta energía masculina de la que nos estás hablando, amiga? Y sabes qué, Susi, la importancia que tiene el papá dentro de tu familia y haciendo un poquito de memoria, ¿cómo era tu papá? O sea, si en este momento yo digo papá y me voy mucho más profunda, cuando decimos hombre, tu definición o tu inclinación, seas hombre o seas mujer, va a ser hacer como tu papá, a conseguirte una pareja como tu papá o hacer lo radicalmente opuesto, que cuando lo polarizamos también suele ser muy dañino para nosotros, suele ser muy agresivo. Pero bueno, inicio con esta celebración que de repente cuando vamos a comprar algo de mamá, puede ser marzo y su celebración es hasta el 10 de mayo y es de, ¿qué le vamos a comprar a mi mamá? Ella ha dado nuestra vida. ¿Saben por qué decimos eso? Por la conciencia social. Pero también porque lo aprendimos y porque nuestras mamás no cansan de decirnos, ¿sabes cuántas horas de parto me aventé contigo? 19. Y al final me hicieron cesárea. O sea, mi mamá chula, hermosa, te amo y te adoro. Y mira que no es la más sufrida, pero mi mamá, cada año, cuando nosotros cumplimos años, dice, espérenme. O sea, para quitar el protagonismo del que cumple años, yo ahorita me acabo de aliviar. Y tú cumpliendo tus bonitos 40, ¿no? Y tu mamá, me acabo de aliviar. O sea, 40 años iba chingándonos esta señora de que estaba embarazada y que le dolía. Y dices, imagínate, es a lo que voy. El trabajo de manipulación que hacen las mamás. Todo, a ver, ¿tú cómo sabes los dolores de parto? ¿Cómo sabes que si cesárea? ¿Cómo sabes? Porque tu mamá te lo ha dicho todo el tiempo. Y algún día me tu vas a papá, entender, ¿no? ¿sabes cuándo mi papá me dijo, hija, pues aquí tengo el papel, yo he gastado en ti básicamente 1,353,843 pesos. Yo traería la cantidad No, y mi papá claro. me la repetía todo el tiempo. Entonces, bueno, lo que yo quiero aventar así como al público en general, para ustedes, ¿qué representa un papá? Representa la fuerza, representa el machismo, el dominio, el miedo, la autoridad. Fíjense lo que se me viene del mío, ¿verdad? El respaldo, ¿qué representa para mí? O sea, si era La feo, fortaleza. era háblale a mi papá. O sea, Sí, si era de asesinato para arriba, si era cárcel, si era, o sea, chocaba y, papá, me chocó un tráiler. Esto, literal, esto realmente pasó. Pero fíjense la fantasía de la fuerza. Voy a contar esta historia para ya cederles a mis compañeras. Es muy cómica, es muy cómica. Fíjense cómo nosotros nos restamos valor como hijas. Totalmente. Supongo que también pasa con los hombres, pero con las hijas es como muy común. A mí me choca un tráiler. Yo tenía como 24 años, me choca un tráiler de una refresquera de doble eje. Bueno, no quiero que luego me corrijan. No se dice doble eje, se dice remolque. Bueno, era como con dos cochecitos pegados. Bueno, yo traía un coche chiquitito. Entonces, pero bueno, la mujer vio un espacio entre el tráiler y el coche de adelante. Ahorita muchos deben de decir que pendeja, se metió en el espacio vacío. Sí, ese fue el que hice, eso fue lo que hice. Entonces veo un espacio lo suficientemente grande para que cupieran dos Suburban y dije, ay. Entonces me metí, claro que el del tráiler no me vio y solamente con la neutral me empezó a chocar y yo le pitaba y no me escuchaba porque pues era un coche chiquitito, era un Pointer, ¿no? Y fue pérdida total, parecía como si hubiera pasado por encima de mi coche. Bueno, enseguida yo le hablé llorando a mi papá del miedo que me pasé. O sea, me pudo ver, de hecho el coche estaba aplastado, pero yo brinqué del lado derecho y como él me chocó despacio, me permitió actuar para irme del otro lado. Lo dejó como una corcholata. Yo le hablé a mi papá llorando, pero fíjense toda la actuación, ¿no? O sea, una actuación inconsciente, ¿no? Papá,
ay, llorando, ¿qué te pasó? Y yo, un tráiler, Beto. Imagínate un tráiler, ¿no? ¿En dónde estás en la ambulancia? No, pero me hizo pedazos. Ahorita voy. Y yo volteé a ver al chofer y ahorita. Ahí viene mi ¿Cómo papá. te va a ir? O sea, fíjate lo que piensas. ¿Cómo te va a ir? Sí, claro. ¿Cómo piensas en un papá diplomático? No piensas en No, un no, no, cavernícola, claro. He-Man que va a llegar. Ya se me vio la edad. He-Man es de los 80. Maldita sea. Entonces, llega mi papá y así era, ¿dónde está el chofer del camión? Era un chavito como de 20 años. Lo bajó, le dijo, señor, no, yo no tuve la culpa. Lo bajó del cuello de la ventana. Imagínate yo cómo vi a mi papá. Claro. Como a mi héroe, como a mi Superman, como, ¿sabes? Yo lo vi, yo dije, wow. Y ya tenía 24 años. Cuando lo baja, como que lo quería golpear. Le dijo, ¿pudiste haber matado a mi hija cuando él ve el coche? Llega el de la aseguradora y le dice, señor, yo sé que está movido por la emoción y por el amor que le tiene a su hija. ¿Me permitiría 5 minutos? Y se lo lleva a caminar. Cuando regresa mi papá, yo no oigo lo que le dice el del seguro. A mí me iban a pagar todo porque estaba cargado de refresco. Y cuando regresa mi papá dice, tú tuviste la culpa, paga tú la mitad y que pague la mitad. Y yo, de haber sabido, pues ni que me defendiera. Pero con esta historia les quiero decir, fíjense toda la dinámica. Yo esperaba algo de mi papá y mi papá sabía que yo esperaba algo de él y él tenía que ponerse el disfraz del malo, del superhéroe, del bravucón, porque eso se esperaba de él. ¿No será que los papás hoy en día están cumpliendo con la expectativa social? Totalmente. Sí, no, y de alguna manera traemos esta, como les mencionaba, para mí es súper importante saber que la conciencia social nos ha llevado por un rumbo en el que existe la energía masculina y la energía femenina, pero hasta dónde nosotros nos permitimos realmente llevarla por este camino de seria trascendencia, pues. Es decir, ¿a poco no nos define también esta presencia de papá energéticamente? No nos define, pero para encontrar una pareja, por ejemplo, ¿no? O sea, ahora tocábamos el tema de cómo espero que mi papá me defienda y siempre es como esta parte, o sea, la energía masculina requiere de la protección, de la persona creadora, porque esa es la energía masculina. Recordemos que somos 50% papá, 50% mamá, pero que la energía masculina nos requiere crear todos los días. ¿Qué creamos? Creamos el dinero para poder sustentar la familia, creamos estos nuevos proyectos, porque así no la vivimos, ¿no? Siendo esta parte en la que requiero ser reconocidos. Porque de repente este tema en el que con el paso de los años nos dicen que papá tiene que ser el sustento, papá tiene que ser el que reconoce, el que tiene que estar al pendiente de la familia. ¿Por qué? Pues simplemente porque ahí lo traemos y lo traemos tan arraigado que justamente llegamos nosotras siendo mujeres a requerir de un hombre cosas que realmente deberíamos de buscar adentro, ¿no? Claro. O sea, de repente es como esta parte en la que, a ver, voy a reconocer qué es lo que realmente no estoy reconociendo en mí para poderlo buscar en otra persona. Qué fuerte. Yo estoy de acuerdo, estaba escuchando en este momento las dos partes, muchachas. Fíjate, hablábamos de la conciencia social. En este caso, Ale, fíjate hasta su postura, amiga. O sea, es como, mi papá venía por mí, mi papá. Qué importante es la presencia. Sí, vamos, ahorita volvemos a la parte del colectivo. Sin embargo, yo les quiero invitar a algo. Papá nos da la estructura, o sea, la energía de papá, decía Susi, eres 50% papá y eres 50% mamá. Entonces, cuando tú no tienes la energía de papá, ¿y qué es no tener la energía de papá? Cuando tú tienes juicios, cuando de alguna manera ves chiquito a papá emocionalmente, que dices, ay, no, es que mi papá como que no podía, ay, es que mi papá como que era quién sabe qué, ahí tú no estás tomando la energía de papá, y al no tomar la energía de papá, es estar renunciando al 50% de ti. De hecho, como tip, si tú te lastimas y generalmente esto que te lastimas es en tu parte derecha, vamos revisando cómo va tu relación con papá. Uno de los regalos que da papá es el autoestima. Y yo te escuchaba, no manches, te juro que me pasó igualito. En carretera Chapala, también un tráiler, yo atrás, yo tenía un Chevy, y se viene, o sea, se hizo para atrás, íbamos así en lo alto, y yo también me hice para atrás y llegó un momento en que me dio.
pero mi papá no estaba conmigo. Mi papá estuvo conmigo de 0 a 13 años más o menos. Bueno, como papá, mi papá ha sido fantástico. Como esposo es problema de mi mamá, ¿verdad? Que a veces luego No, agarramos, ya lo entendí. agarramos juicio ahí, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, tú con toda la confianza llamas a papá y dices, oye, yo me sé respaldada. Imagínate, yo me mudé sola. Y esto yo lo quiero poner en la mesa porque de verdad que sí, el tener esta figura, que ojo, no quiere decir que no vayamos a poder hacer nada sin este papá, no. Por supuesto que podemos hacer, para eso hay terapia, para eso hay talleres, para eso está este podcast, para que vayas aprendiendo y tomes fuerza en ti. Sin embargo, que sí empieces a observar y dejemos un poquito el juicio personal, porque nunca va a ser la misma plataforma cuando tú te sabes respaldada en el tema de la autoestima, a cuando dices, ¿y ahora cómo le hago? Porque claro que la autoestima se disminuye, porque hay miedo, porque hay mucha inseguridad, porque no sabes cómo moverte. No es lo mismo tener una directriz que papá, decimos que el regalo que nos da es la fuerza y es la dirección. Y cuando no está, es como, uy, yo estoy perdida, ¿no? Oye, pero además hagamos conciencia que así como tomamos este 50% de papá, entonces estaríamos, o lo rechazamos, estaríamos rechazando la vida, ¿no? Y entonces ahí viene algo súper interesante y este es un buen hack, donde decimos que si rechazamos este 50% de papá, estamos rechazando el éxito en la vida. Claro. Wow, qué interesante. O sea, aquí, por ejemplo, a mí me vuela la cabeza cuando me pongo a pensar, claro, todo esto tenía que ser sanado para poder volver a tomar mi poder y decir, en esto yo soy exitosa y yo tengo tal y yo voy por tal. Claro, porque siempre estamos, bueno, en mi caso creo que yo soy más de esta energía masculina en la que siempre estoy creando, siempre, siempre, siempre. En alguna ocasión les platicaba cómo... Sí, y es que yo les platicaba cómo yo quería que mi papá me viera. O sea, ese era para mí yo creo que mi herida más fuerte emocional, donde yo veía que llega mi hermano y a mi hermano le dan todo, ¿no? O sea, yo veía como de que si terminas la prepa te vamos a dar un auto nuevo. Y te acabas el cereal y te compramos ese PlayStation. sí, que claro. Oye, pero no es relación, el cabrón tiene que comer. Si no se Exacto. muere, o sea, ¿cómo no? Oye, pero Igual, hasta igual para acá, los igual uniformes, exacto, será de que es que, ay, el niño necesita uniformes, mamá le acaban de comprar y yo traigo el mismo desde hace 3 años, ¿no? Entonces era como Pero tú luchar no de repente. necesitas, es que tú eres bien independiente. Porque luego el consuelo Sí, viene claro. por ahí, ¿no? Claro, sí, no, o sea, es que ella es la mayor y ella siempre ha sido y ella, entonces de alguna manera te empiezan a programar. Entonces en este programa yo siempre estoy buscando la aceptación de papá y es más, hay algo que yo debo agradecerle a mi papá siempre, él me enseñó a decir, si yo te doy un peso es tuyo, pero si yo te lo presto, es un peso prestado, ¿eh? O sea, era como, y entonces yo veía como a mi hermano le regalaban, pero todo, o sea, jamás él existió el préstame, ¿no? Era ¿Dónde como vas a anotar la deuda de mi hermano? No, aquí la voy a tener en mi cabeza. en el hielo, amiga. Y ya luego no le cobraba. Pero claro que eso hizo una herida muy fuerte en la que yo siempre estuve buscando la aceptación y claro que después llegaron las relaciones en las que siempre estaba buscando la aceptación. Entonces, qué fuerte saber que para esto requerimos también sanar este 50% de papá, o sea, sí, muy bien y todo, el dinero y la abundancia con mamá, pero ¿cómo lo voy a hacer un éxito? ¿No? Entonces, vamos a tomar también esta parte conscientemente, donde yo sé que no es su culpa, obviamente, ellos traen sus herramientas, uno tiene su poder de poder construir. Entonces, ahí es donde yo les invito conscientemente a siempre hacer esta pregunta, ¿de qué espacio, conciencia o energía requieren ser mi cuerpo y yo para reconocerme como esta persona mágica, abundante y con su porcentaje normal de masculinidad, ¿no? De esta energía masculina. Claro, que no me desborde hacia el otro lado. ¿Sabes qué, Susi? Algo bien interesante. Bueno, quiero puntualizar 2 cosas. Primero, para cerrar la historia del principio del tráiler y todo este rollo, al final, mi papá me dio una gran lección de que yo no lo necesitaba, punto número 1, porque yo ya había hecho el arreglo para que me pagaran al 100%. Y él llegó y tú tuviste la culpa y la mitad. Y yo dije, ¿para qué le hablé a este señor? Pues si mira nomás el arreglo tan
mendigo que me hizo, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es? El poner tantísimas expectativas en un papá que todo lo puede, que no se equivoca, que es un... A ver, espérame, no. Yo creo que algo que nos va a ayudar muchos es quítenle el título de papá y véanlo, como se llama su papá, Juan Gutiérrez González. Bueno, Juan Gutiérrez González, ¿cómo vivió? Analicen la vida de sus papás. Eso, si nos vamos para atrás, eso es bien interesante, es muy reconfortante porque entonces ya no nos ponemos en la postura de la niñita, o sea, tenía 24 años, o sea, ¿estás de acuerdo? Y ahorita la mayoría de las personas que nos están oyendo, pues son mayores de edad. Hay algo bien importante, no le pongas cualidades a tu papá que no tiene, estés con él o no estés con él, porque muchos de los que nos están escuchando no tuvieron una figura paterna, o sí tuvieron la figura, pero no a papá, el que me dio la vida, el que yo conozco, el que no. Bueno, ¿de quién depende que esa relación fructifere? De nosotros mismos, porque al final del día, luego como que le damos alimento al ego. Claro. ¿Sabes por qué soy así? Porque pues mi papá Ay, se claro, murió. la A víctima. ver, ¿y eso qué tiene? ¿Eso qué importa? Es que si yo hubiera tenido un papá, bueno, pues déjame decirte que los que sí tuvimos papá, tuvimos el reto enorme de lidiar con sus demonios, de lidiar con sus traumas, de todavía estar en terapia por cosas que nos dijo papá. Y hay veces que dices, ay, canijo, ¿cuánto me dan por el que no tuvo papá, no? O sea, ¿y qué hubiera pasado? ¿Tú qué piensas de qué hubiera pasado si yo hubiera tenido papá? ¿Y qué hubiera pasado si yo no lo hubiera tenido? No tendría tanto trauma, ¿no? Introspección. Tantas cosas que, perdón, Alma. No, dale. Tantas cosas que nos dice papá. Y esto sí lo quiero recalcar. ¿Cuántas cosas te dijo tu papá que te abrió el alma, que te abrió el corazón, que esa herida todavía sangra porque te dijeron que tú no valías, que tú, la necesidad mírame, aquí no de viene. perfección, de validación, de, oye, sí soy la hija que esperabas, sí soy el hijo que esperabas, porque los papás siempre tienen expectativas Totalmente. con los hijos, entonces así de, pues no eras lo que yo esperaba, pero pues ahí este remedio de hijo me salió, ¿no? Pero dices, oye, tú tampoco eres el papá que yo esperaba, a lo mejor yo no soy la hija que tú merecías, pero en positivo, ¿no? Oigan, y hacernos conscientes también que al final de cuentas, y esto creo que de repente lo mencionan muchos psicólogos, pero en una manera como media burda, ¿no? Esta parte en la que yo elegí esta vida, o sea, desde que llegué a este mundo, elegí justamente este camino para poderlo sanar, para poderlo aprender. ¿Y qué hay de todo ello que voy a poder trascender correctamente y así hacer un clic enorme, pero con la conciencia universal? No sé si recuerdan la vez pasada, estábamos tras bambalinas platicando y, bueno, tenemos los papás presentes y tenemos los papás ausentes, pero al final del día nos damos cuenta que siempre, muchachos y muchachas, va a haber un precio que pagar. Pagas un precio cuando tuviste a papá presente, lo que tú nos platicabas, Ale, y pagas también otro precio cuando no está papá, pero el mensaje es como que, híjole, te pudo haber tocado que no tuviste papá, te pudo haber tocado que sí tuviste papá, pero de todas maneras, en la curva de evolución álmica, sí o sí va a haber desafíos en tu relación con papá. Ahora, ¿qué es algo bien bonito? Porque a veces terapéuticamente observamos, oye, si ya no tengo a mi papá, o sea, ¿cómo lo voy a tomar? Algo que a mí me gustaría puntualizar es, tu vínculo con papá, ese no se quita. O sea, el vínculo de amor, así tú no conozcas a papá, todo es por amor. Así haya sido producto de una relación no consensuada, todo, porque tú eres amor. Y ese vínculo jamás nadie lo va a mover. Tú eres papá, tú eres 50% papá. Entonces, tuvimos un círculo de mujeres el viernes y esto me decían, oye, pero es que, híjole, yo no tengo posibilidad de hablar con mi papá. Sí, sí tienes posibilidad. Habla con esta parte. La energía de papá ahí está. La parte energética, Claro, eso sí que a ti te gusta mucho esta parte, ¿cierto? Sí, no, y es que cuántas veces, digo, no sé si les haya tocado, pero cuántas veces no han escuchado. A mí en terapia me encanta cuando me dicen, si yo pregunto, ¿cómo es tu relación con papá? Y me dicen, pues normal, o sea,
nunca estuvo. Y es como, ¿cómo? O sea, ¿normal en qué sentido? O sea, sí, exacto. Y entonces para ellos, exacto. Normal para quién. Exacto. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de esta necesidad de poder sanar y ya no te vayas tanto a lo mejor, ay, tengo que sanar a mi papá, y qué flojera, no les ha tocado ver estos memes, ¿no? Donde, pero ¿por qué me toca sanar a mí? Sino más bien irme al interior y como lo decía hace ratito Ale, o sea, irme al interior y saber que aquí adentro hay un niño que yo puedo sanar justamente viendo esta herida o haciendo conscientes. Recordemos que cuando somos conscientes somos capaces de crear absolutamente todo. Entonces yo les invito justamente a esto, o sea, sí es la energía de papá, qué fue, cómo fue, él no es tan importante, sí es tan importante, o sea, todos tenemos una opinión totalmente distinta, ¿no? Háganlo por conveniencia personal. Sí, O sea, yo sé totalmente. que este tipo de afirmaciones hoy no son tan populares. Antes no podías decir que estabas bonita, no podías decir alguna cualidad tuya. No, se oye muy mal que lo diga otra gente. Incluso si algo le salía mal, le salía bien, perdón, el flan, o, oye, qué delicioso. No, ahora ni me quedó tan bueno. O sea, esa falsa humildad, esa falsa modestia. Entonces, yo les hablo acerca de la conveniencia. Lo que decía, que estoy totalmente de acuerdo con la abundancia. Yo he de compartir con todos ustedes que siempre he creído que soy una persona súper abundante en todos los aspectos, porque me lo repito todo el tiempo. Y si hay algo que yo he de admirarle muchísimo a mi papá, es que él me decía, confía en Dios, porque era un hombre sumamente espiritual, y me decía, nunca te va a faltar nada. Tú confía en que siempre serás abundante, en que puedes tener una racha mala, donde la economía no vaya bien, donde el amor no vaya bien, pero tú dite a ti misma. de el amor siempre lo tengo en raudales. El dinero nunca me falta. Siempre tengo que llevar algo a la mesa y es más, hasta tengo para compartir, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuántas veces no les ha pasado que recuerdan a ese papá? Mi papá ya trascendió hace casi 3 años y me encanta. Bueno, ya verán en mis redes sociales, ahí el comercial. Yo soy tanatóloga, soy escritora, estoy muy enfocada en todos los temas de duelos y de cierres. Y bien, como lo comentó muy puntualmente mi querida Alma, yo nunca hice que hasta que me muera y después de mi muerte, porque en mis libros está, la relación con mi papá no se rompió. Y no se rompe ninguna relación cuando esta persona trasciende, es decir, muere. ¿Por qué? Porque mientras que lo recordemos, haya amor, pero ojo, hay otro lado de la moneda, que puedo estar yo muy entrelazada con mi papá, pero lo que me mantiene unida a él es el rencor, es el odio, es el recuerdo de que me dañó, que me hizo. Hablemos de los papás que abusan sexualmente de sus hijos, de los papás que abusan psicológicamente de sus hijos o físicamente. Mírenme, me pongo chinita porque vean mi chinito de la piel. Una historia que les juro que estuve ahí en ese momento. Es alguien de la familia, no cercana. Digo, no tengo ningún problema con decir era mi hermano, pero porque luego, ¿por qué no dijo? No, es de mi familia, pertenece a mi familia, pero no es tan cercano. Y mi mamá me dice, fíjate que tristemente me acabo de enterar que a tu tío fulano tal, bueno, pues su papá era militar. No estoy hablando mal de la milicia, creo que hay hombres ahí y mujeres de muchísimo valor. Sin embargo, este tipo de disciplina tan dictatorial trajo como consecuencias una paternidad abusiva, distante, agresiva, machista, misógena, fría, todo lo que les venga a la mente de bueno, pues esta manera bélica de educar pues en la antigüedad, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedía? Pues cuando el niño sacaba malas calificaciones, lo estrellaba contra la pared, eran unas golpizas brutales. O sea, no se admite a ningún ser humano ni a ninguna cosa, a un objeto que lo trates así. Ni a un objeto, imagínate. Ahora una persona, ahora un hijo, ahora un menor, terrible. Entonces, yo le quiero hablar a ese sector que nos está escuchando, que nos está viendo, que tú fuiste agredido brutalmente de manera psicológica, sexual, física, por tu padre. Hoy es una herramienta y este mensaje es para ti. Sana tu relación, perdona a tu papá, transmuta el dolor en ayuda, en amor,
en algo lindo, ¿no? Porque también hay que hablar del Claro, dark side de la parte que está horrible y que no es fácil, no es fácil. Claro Y que sabes qué? Que hay una parte bien padre y bien bonita en la que nos dicen que ahora estamos entrando a una dimensión en la que absolutamente todos podríamos ser capaces de sanar justamente estas heridas. Y está medio trillado, ¿no? Cuando alguien te habla sobre la conciencia, la espiritualidad, perdón, en donde te dicen, claro, tú eres capaz de absolutamente todo, ¿no? Y oye, espérate, pero ya conoces mi historia, o sea, si sabes lo que está pasando, lo que me pasó. Bueno, aquí es donde yo te invito a que justamente incluso veas nuestras redes y veas todo lo que podríamos hacer con estas nuevas herramientas terapéuticas, energéticas, o sea, de conciencia, de todo tipo, donde podemos llegar a ser este ser que puede transmutar correctamente, porque, sabes, al final de cuentas, cuando llegas a ser esta parte, cuando te toca a ti ser el papá o la mamá, entonces podríamos sanar esta herida tan fuerte que traemos desde nuestros ancestros y podemos dejarles un camino pues más bonito, ¿no? A nuestros niños, porque qué tal que los niños ahora son el futuro de este espacio. algo, Susi y Ale, que yo creo totalmente es, en el caso de la violencia, lo que comenta Ale, tu papá ya pagó el precio por ti. Tu papá ya, tú tienes un nivel de conciencia diferente gracias a lo que hizo papá. Si papá pegó, si papá violentó, si papá, tú eres alguien diferente, muy probablemente gracias a lo que papá, el precio que papá ya pagó. Y algo que me parece bien importante retomar en cuanto a lo que comentaba Ale, que en México sobre todo somos un país súper, súper religioso y está este segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Honrarás a tu padre y madre. Ay, Casi, casi. Se te cae Susi y Ale se van a Tacho, el sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche y se acabó. Muy buena la primera comunión. No, yo sí me acordaba, solo le estaba dando chance. Sí, claro, de hablar. Nos dijeron, no se encifen, no interrumpan. Y yo dije, no, porque Sí, no, que lo diga ella. el tercero, el quinto, el sexto. Porque ya lo, en reuniones, ¿no? Ya, típico que te dicen, ya lo dice el sexto mandamiento. Y tú, Yo recordando, hay mucha culpa, porque yo lo veo terapéuticamente, hay mucha culpa en cuanto a hablar de papá y de mamá, de lo que como humanos se equivocaron, ¿no? Entonces, en el tema, hoy estamos con papá, yo sí te recomiendo muchísimo, la verdad os hará libres. ¿Y qué significa la verdad? Sí, reconocer si fue abusado, reconocer si faltó esto, reconocer mi papá sí se equivocó, porque no se trata de negar ni de hacer un cuento de hadas que no existe. Sin embargo, escribe, saca el dolor, saca la rabia, porque finalmente el único perjudicado, la única perjudicada al no sanar esta relación eres tú, mi amor. Yo te invito muchísimo, o sea, acepta lo que pasó, obsérvalo, di sí, si es verdad, y entonces también resignifica, porque gracias a todo esto malo que a ti te pasó, yo te aseguro que hay una ganancia secundaria. Quizá te volviste más independiente, quizá eres una persona más empática, quizá te volviste terapeuta y ayudas a un chorro de gente desde tu ángulo, ¿no? No, y yo creo que también hay algo muy importante que es el normalizar el que es ser bueno y que es ser malo, ¿no? Es como algo que hablábamos hace unos días donde les decía, ¿por qué no dejamos las polaridades? Bueno, energéticamente, yo veo miles de herramientas Access, soy certificadora de Access, entonces me encanta cómo esto vino a cambiar, la verdad es que mi vida, o sea, en muchos aspectos, donde siempre estamos juzgando, y esto es malo, y es que te ves, y es que, o sea, y siempre estamos con el juzgar, ¿no? O esto es muy bueno, o sea, tú tienes que ser de tal o cual manera. Entonces, cuando empezamos a dejar este juicio, para poder decir, ok, esto fue mi aprendizaje, esto es algo que estoy reconociendo, tal cual bien dice Alma. Entonces, cuando empezamos a tener como esta parte de no enjuiciar, te vas a dar cuenta que vas a sacar muchísimo más crédito a tu persona para poder elevarte. Y por ahí vienen los saltos cuánticos. Es que este tema está padrísimo. Sí, claro, porque ahí es donde viene este salto cuántico, donde le voy a dar espacio a mi energía de realmente crecer, evolucionar y decir, claro que sí, aquí pasó o tuvo que existir esta situación, pero
ahora me encuentro aquí y es maravilloso y es hermoso poder contribuir, porque desde que nacemos ya somos una contribución. Así es que, bueno, a mí no me queda más que decir, por favor, veamos aquí adentro, sanémoslo desde adentro, sin estar con este juicio de quién lo hizo mal, quién lo hizo bien. Sé perfecto que hay mucho dolor, pero dentro de todo este dolor podemos tener muchísimo aprendizaje. Totalmente. Oye, Ale, Susi, a ver, porque ahorita ya hemos hablado, sin embargo, hay tantas personas que no saben o que no se dan cuenta de cómo afecta el que papá no esté contigo, cómo se ve en una vida adulta el hecho de no haber tomado a papá. Porque, por ejemplo, tuvimos a papá y decía Susi, oye, ¿sabes qué? Es que de pronto esta exigencia que a mí me convirtió en una persona súper exigente en este diálogo, le llamamos los terapeutas, ¿no? El tirano interior, ¿no? ¿Cómo afecta? Ale? ¿Tú cómo crees ahora en tu vida adulta? Claro, hubo cosas muy buenas, pero hablando de, digamos que fue un papá un poquito más controlador, Ale, ¿cómo se vio en tu vida de adulto para que la gente nos escuche y diga, ah, caramba, yo creo que yo estoy por aquí? Por ejemplo, en mi caso, abandono y traición, ¿no? ¿Cómo se ve en mi vida adulta? Súper celosa. Yo inicié esto porque de verdad una persona con una angustia de que me quitaran mi estabilidad, lo que yo sentía que era mío, y también un tema para confiar, ¿eh? Olvídate, o sea, es como, si eres hombre, a ver, déjate, revisa de arriba abajo tu historial y dime cuándo y qué horas y de dónde, y está revisando, porque para mí era imposible esta parte de poder soltarme. Y claro, como se vio, energía completamente masculina, que era la energía siempre hacia afuera, siempre en el hacer. En tu caso, Ale, ¿cómo se vio esto para ti? Fíjate que, bueno, es que no hemos hablado de un personaje que está súper oculto en todo este tema, que es la maravillosa mujer, es decir, la mamá. Mucho de lo que tú piensas de tu papá, te lo dijo tu mamá. Totalmente de Pero acuerdo. entonces, hay este personaje que está muy oculto, que es el sufrido. Los invito a que vean una joya del cine mexicano que se llama El esqueleto de la señora Morales. En esta película nos muestra, claro, obviamente es una película de los años 50 más o menos, pero nos muestra el papel tan importante que juega una mujer, en este caso una esposa, dentro de una relación de pareja, y cómo puede mover a un pueblo entero, y cómo puede cambiarte la percepción y hasta dónde puedes llevar tú a tu pareja. O sea, porque claro que influimos. Y creo que sin duda, en mi caso fue como esta parte de controlar. O sea, tengo que, vaya, ¿cómo les digo? Tengo que trabajar muchísimo para el tema de ser un poquito más flexible con las demás personas, porque suelo ser muy exigente, muy tirana, como la perfección, que todo sea perfecto. Y siento que si yo no tengo el control de la situación, del viaje, del itinerario, va a valer madre. Si yo hubiera traído en vez de la playa. Acabamos de ver un ejemplo de juicio. Sí, o sea, en realidad, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que la vida me lo pone en bandeja de plata. Hubo una ocasión que solté el control así. Luego digo, yo nunca me equivoco. Bueno, sí, una vez que creí que me había equivocado, luego la verdad es que no me había equivocado, entonces sí fue el error. Claro que me equivoco un montón de veces y cuando yo controlo se me olvidan las cosas y todo. Pero esta necesidad de estar alerta todo el tiempo, que yo tengo que estar alerta porque cuando mi papá pedía algo, yo se lo tenía listo. O sea, ¿qué me va a pedir mi papá? Ese sentimiento que tiene Susi, yo también lo comparto muchísimo, la necesidad de aprobación y de acreditación. Hubo un momento de mi vida crucial donde yo estaba a punto de cumplir 40 años, o sea, escaso el año pasado. Y entonces, fue así de, no manches, o sea, tengo 40 años y a veces hasta otro hombre te lo tiene que decir. Recuerdo que fue un hombre el que me lo dijo, de la familia, y me dijo, oye, ¿por qué no tomas esta decisión? Y yo, no, pues es que mi papá se va a enojar conmigo. O sea, mi actuación fue Totalmente. y ya tenía 40, o sea, ya iba a cumplir 40 y yo, no, pues es que mi papá se va a enojar conmigo y luego ya no me va a hablar, o sea, ya estaba actuando como una niña. Entonces, me costó un trabajo que no saben, de verdad, lágrimas, o sea, lloré durante años,
el tomar la decisión de hasta aquí se acabó el supuesto amor o la entrega de amor. O sea, a veces te dan una caja que dice amor, amor, amor por todos lados. Claro. Y la abres y adentro, pues hay un sticker de popó. Entonces, pero, entonces no era amor. No, güey, era la caja. O sea, porque te dijeron que era amor. Pero a la hora que lo abriste, era un sticker de popó. O sea, y así me pasaba a mí. Yo dije, a ver, Ale, ¿cuál es la definición de amor? Pero cuando viene de tu papá, Totalmente. lo disfra... Es que nadie nos enseña a ser padres. Cabrón, nadie te enseña a ser padres. ¿Por qué no tenías tíos, primos, compadres que te decían, oye, la estás regando con tu hija? Claro que lo sabía, pero haces oídos sordos. Te subes en el barco del juicio de la sociedad. No, es que a mí la religión, porque cuando fui con la Virgen de Talpa, pues ahí recibí que estaba bien hecho, ¿sabes? Entonces, el justificar una mala actuación como tu papá, o hoy que tú eres papá, o que encuentras el vacío, que dices, oye, en vez de irme al boliche, al dominó, al squash, a todo, claro que pude haber estado contigo, Sí. porque era muy importante, porque pues era su festival. O sea, hay ciertos momentos en la vida de un hijo que si tu papá no está, se queda marcado. Y luego hay personas que te dicen, ya, olvídalo. Oye, espérame, era mi boda, no. Oye, pero ahora lo ves. Olvídalo. O sea, yo volteaba y veía ahí o sea, veía el lugar solo de mi papá y yo decía, ¿pero por qué no está? Pues porque vives en pecado, vives en amaciato, cochina. O sea, era como un recordatorio. O sea, estás en tu boda, todo es maravilloso, perfecto, estás con el hombre de tus sueños, tu vestido es espectacular y volteas y está la silla vacía, tú así de, no pueden meter al señor de los churros que está afuera, que se siente ahí para no ver. Pero qué padre que estuvo el lugar solo, porque ese lugar me recordó que el lugar del papá ahí estaba. Si mi papá no lo quiso tomar, es su problema. Pero mi problema es, o era, porque ya no lo es la percepción. ¿Por qué no está mi papá ahí? Porque no quiso. ¿Deja de ser mi papá? No. ¿Deja de quererme? No. Pero él está siendo fiel a lo que él cree que está bien. Oye, amiga, pero eso es algo que tuvo o requirió muchísimo trabajo de tu parte. ¿Qué tal que... Como 6 años, ¿qué te pasa? ¿Qué tal que...? Todo el día. Sí, no, en serio. O sea, realmente eso requirió algo Mucho valor, de espacio y para luego, poder fíjate, trabajar. creo que esto es bien importante. En algún momento dado vamos a invitar a alguien experto en enfermedades mentales de este año, de esta década, porque creo que sí es muy importante. Muchas de las enfermedades mentales que hoy tienen nuestros adultos mayores fue por el secreto, por el no digas, porque el que tú No cállate, hables, aguanta, claro. esto, lo otro. Y vamos de repente a visitar a esa persona, a ese hombre maravilloso que fue un empresario ejemplar y que hoy tiene Alzheimer. Vemos actores de Hollywood, o sea, con diferentes tipos de roles, con enfermedades, ansiedad, depresión, demencia senil y el Alzheimer, que es terrible. Y al final tú hablas con los terapeutas y ellos te dicen, bueno, es que tu conducta fue hacia allá cuando tú empiezas a bloquear y a justificar situaciones que no fueron correctas. Yo no puedo justificar al hombre que te digo que golpeaba y estrellaba a su hijo contra la pared y como consecuencia trajo daño cerebral en su vida futura. Entonces yo no puedo justificar eso y ni puedo decir, ay, es que nadie lo enseñó a ser papá. No, espérame, este señor tenía un problema. No, y bueno, lo arregló. exacto. O sea, sí digo, tenemos que empezar justamente a, no dentro del juicio, sino a reconocer justamente, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, ya volviendo al tema como papá luego se hace o no se hace presente, yo recuerdo, fíjate que muchas veces en las que mi papá, o sea, él siempre brilló por su ausencia porque él siempre trabajaba, ¿no? Es que yo tengo que trabajar para poderles dar lo mejor. Y claro, nunca nos faltó nada económicamente. ¿Quién sabe? Amiga, tenía cortos 4 o 5 años, pero recuerdo perfectamente un momento en el que yo veo a mi papá llegar a mi festival del kinder, donde yo bailé el cha-cha-cha y estaba muy feliz, pero él llegó borracho, ¿sabes? Y eso para mí fue, para mí, claro, muchísima vergüenza, a pesar de que esta parte, o sea, yo lo veía, wow, él era y hacía y wow, cuánta abundancia, ¿no? 5 años y lo recuerdo perfecto. Que haría alcohol. Porque mi mamá me lo dijo. ¿Qué hubo? Les dije. Pero él me dijo, pero fíjate lo que me dijo, ay, tu papá llegó borracho. Y yo,
O sea, fue como mi expresión, tenía 5 años, ¿no? Aún así, fíjate que no, creo que en ese momento no lo vi tanto, o sea, creo que no fue tan caótico hasta después cuando empecé a ver toda esta reacción. Y entonces eso para mí fue como, me marcó, porque creo inconscientemente que al final empiezas también a relacionarte con sujetos emocionalmente que actúan de una manera muy similar. No digo con esto que mi esposo esté llegando a las fiestas de mis hijos borracho, porque creo que hay algo de autocontrol, ¿no? Pero ciertamente hay problemas en los que ves esta situación en tu pareja, ¿no? Oye, Susi, ¿cuál es la historia más bonita que tienes con tu papá? Ay, creo que tengo muchas. La que más así, wow, que te viene a la mente, que la atesoras. Que la atesoro con mucho amor. Creo que es cuando mi papá me enseña que, o sea, que yo soy como la niña de sus ojos, ¿no? En una ocasión yo le decía a mi mamá, siempre me encantaba ir a los escaparates a ver así como siempre fui de ropa, bolsas, zapatos. Eres. Todavía. Bueno, esta parte no ha cambiado mucho, pero yo siempre le pedía a mi mamá como unos zapatos en específico, pero eran de niña, de grandes, pues, ¿no? No eran para mí. Y entonces resulta que voy y le dice a mi mamá, ay, me tiene tan cansada con el mismo cuento, ¿no? Entonces mi papá me toma, me lleva, porque vivíamos muy cerca del centro de esta parte donde eran de puros zapatos, Esteban a la Torre. Ay, sí. Entonces yo recuerdo perfecto que me lleva y me dice, ¿cuáles son los zapatos que le has pedido a tu mamá? Y yo, estos, pero dice que no son para mí, porque eran tacones, o sea. Tenía como 6 años, yo creo, o sea, estaba chiquita. Pero me compró los zapatos más pequeños que había, pero eran de adulto, para que me los pudiera poner. Entonces eso fue como, claro, puedes hacer lo que tú quieras y ponerte lo que tú quieras en el momento que quieras. Creo que eso es algo que sí me marcó de mi padre y le agradezco muchísimo el que, a pesar de su ausencia por el trabajo, de alguna manera siempre marcaba por partes, claro, en mi familia. Entonces, ¿Tu amiguita? Ay, no, también tengo muchos. Por ejemplo, mi papá siempre tuvo negocio, haz de cuenta, toda la parte de arriba era el negocio y la parte de abajo estábamos nosotros. Entonces, mi papá siempre fue, por ejemplo, yo le podía hacer chonguitos, o sea, él haciendo sus cosas y así sentado. Entonces, por ejemplo, está Susi y yo llegaba y le ponía chonguitos y él así muy, muy paciente. Mi papá fue tremendamente paciente. Yo me subía a bailar en sus pies, él bailaba conmigo. Y fíjate, algo que yo me acuerdo que siempre que tu papá te valide, ay, híjole, qué importante, ¿no? Porque yo me acuerdo, no sé, me cortaban el pelo y mi papá me veía y me decía, hija, qué linda te ves, ese corte te va precioso. Y yo, bueno, me sentía toda la última chela del estadio, ¿no? Entonces, sí, yo creo que muchas. Mi papá fue un hombre muy, muy cercano, fíjate. Mi papá, dentro de muchas cosas que como esposo, insisto, se equivocó, porque voy a seguir con esto, pero sí me gustaría, chicas que nos escuchan, híjole, muchas veces no tomamos a papá por amor a mamá, por lealtad a mamá. Mi papá, te estoy platicando todo lo lindo que fue, porque es que de verdad, mi papá fue un hombre presente, nos cocinaba. Me acuerdo que una ocasión que económicamente estaba la familia como muy mal, pero mira, él así de que puso una televisión grande así en el jardincillo ahí chiquillo que teníamos y él haciéndonos chuletas con naranja, me acuerdo, ¿no? Y decía, pues no tenemos tanto dinero, hijos, pero nos tenemos nosotros y mientras estemos nosotros nos vamos a apoyar. Güey, yo te juro que para mí es como mi papá, o sea, muy presente, me llevaba en la moto. No, yo sigo ser de un papá y pregúntenme cómo es mi esposo, o sea, súper cercano, o sea, yo tengo un esposo muy amigos, muy compañeros, muy para acá y para allá, o sea, y yo, de hecho, yo sí le mandé un audio a mi papá y le decía esto, ¿no? Decía, papi, si es verdad que tú eres mi primer amor, yo te agradezco porque algo muy bueno hiciste conmigo, que tengo un maravilloso esposo, ¿no? Y mi papá todo volado, qué maravilla. Las dos, pero papá está vivo. Sí. Para terminar en esta parte, chicas, mamás, de verdad, yo sé que amas a tu hijo o a tu hija. Papá para tu pequeño representa dirección, representa el que le llegue la prosperidad, representa éxito, que puedan alcanzar ellos el éxito en la vida, representa autoestima. Yo sé que seguro si tomas decisiones es porque te sientes herida, te sientes lastimada, pero no conviertas. Si tu ex es mal esposo, no lo conviertas en mal padre, porque no estás lastimándolo a él,
estás lastimando a tus hijos. Ya para terminar, mi amor, yo veo que, por ejemplo, mi papá peleó con mi mamá, tuvieron ahí sus cosas. Yo tomé mucho partido, a pesar de que mi papá estuvo conmigo, yo tomé partido por mi mamá. Y muchos años yo dejé de estar con mi papá por amor y por honra a mi mamá. Y ya cuando creces dices, ouch, no está tan padre. Sí, bueno, ojo, también tomemos en cuenta que a veces también queremos tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, tampoco es como que hagas a este papá que es desobligado, que no quiere, No, que no, por supuesto, de no, que no, no no. es el mejor papá del mundo. No. Digo, vamos tomando nada más conciencia Y de lo que que sí es, está ahí, lo que es. exactamente, de ser tal Creo que cual. cuando los niños preguntan, es que eso es muy interesante. Cuando los niños preguntan de una situación específica es porque ya tienen la respuesta y es importante que no mintamos, porque entonces los vamos a enseñar que cuando haya un problema se va a solucionar mintiendo. Entonces si dicen, oye, mi papá llegó a dormir anoche, no. Oye, ¿y por qué no llegó a dormir? No lo sé, mi amor, pregúntale tú. Entonces van con el papá y el papá le dice, no, pues es que me quedé con los amigos, estábamos platicando, estábamos jugando y la pasamos muy bien. Sí. Creo que lo que nos ha llevado a tanto conflicto emocional es este enredo como telarañas, como todo lo oscuro, lo que nos ocultan, los secretos. Los secretos hacen muchísimo daño en toda la relación. Tratemos de limpiar la comunicación. Sé que a lo mejor esta generación ya es muy consciente, bueno, la que viene, las otras 2, 3 generaciones que vienen abajo de nosotros, no saben el nivel de conciencia que traen, es impresionante. No le tienen miedo casi a nada. O sea, creo que eso es importante. O sea, hablando acerca de la imagen, ¿no? Creo que ellos viven muchísimo más libres. Es por eso que hoy son muy criticados porque no se quieren casar, porque no quieren tener hijos, porque creo que su nivel de conciencia no les permite ser tan irresponsables. Hay hombres a los que yo les he preguntado, pero ¿cómo que te operaste para no tener hijos si tienes 28 años? Porque yo, desde que tengo 15, estoy convencido que no quiero ser papá. ¿Pero por qué no quieres ser papá? Creemos que es algo malo y dicen, no, porque soy un irresponsable, porque soy una persona muy egoísta, porque soy muy inestable económicamente, mentalmente. Y yo le dije, no, exacto. Le digo, no, qué persona tan responsable, porque no todos estamos llamados a la maternidad o a la paternidad. Entonces, si alguien, hombre, toma la pauta de decir, no quiero ser padre de familia, wow, toda mi admiración. Y si tú, de alguna manera, pues ahora sí que como dicen, se me chispoteó, o conozco muchos papás que después de 10, 15, 20 años le dicen, este es tu hijo, y entonces es una paternidad así como que llega de repente que dices, yo pensé que no tenía ningún hijo. Bueno, pues si lo tienes, pues nada, lo que hay que hacer es hablar con la verdad, ¿no? Y ahora recordemos que todos los días evolucionamos, todos los días. Y se dice que podemos tomar una decisión incluso cada 5 minutos que no la teníamos hace 5 minutos, ¿no? O sea, muchas veces, por ejemplo, nos han preguntado, bueno, ¿y tú quieres un niño más? ¿No? En este momento no. Pero ¿qué tal que algo cambia en mi estado, en mi camino? Que yo digo, claro que sí, quiero otro niño más, ¿no? O sea, me refiero no nada más con los hijos, sino con el tema de estar tomando decisiones de manera consciente. Simplemente lo hace el camino, el aprendizaje, el saber que vamos por aquí justo para crecer, para dar estos saltos que nos van a llevar a trascender de la manera más bonita y más mágica. Así es que, pues, es más que una contribución, es más el ser esta parte donde te sabes evolucionado, ¿no? O sea, donde te sabes que vas a dar este siguiente paso, pero con una conciencia distinta, una conciencia trabajada, una conciencia en la que digo, claro, ayer no quería hacer esto porque no lo sabía, pero hoy sé que puedo con esto o que puedo con aquello, o sea. Y desde otro lugar. Desde ¿no? otro espacio, ya claro. No desde el lugar del reproche, del reclamo. Sin juicio, claro. Sin juicio, sino desde el lugar del amor, de la compasión, de la clemencia, de la comprensión. O sea, de decir, oye, es que él con sus recursos, que lo decimos mucho, ¿no? Es que aquella persona con sus recursos, con su historia de vida, en lo que estaba viviendo en ese momento, no creo que se sentó en una banqueta y dijo, ¿cómo le jodo la vida a mi hijo, a mi hija? Claro. No lo hizo así. Él creyó que era lo mejor en ese momento. Podemos ver actitudes muy egoístas en los papás que dices, ¡qué egoísta! ¿Cómo es posible? Se metió con la comadre, con la cuñada, con la mejor amiga, o sea, ¿a poco no sabía dónde la metía, no? Por decir algo.
No es que no supiera con quién se metía. O sea, porque luego decimos, es un sinvergüenza, es un no sé qué. No, él seguramente tenía heridas en las que tenía que demostrar su hombría relacionándose con más parejas. Totalmente. Donde tenía que distribuir la semilla. Hay muchos papás que tienen 10, 15 más. Ay, con mi papá tuvo 25 hijos y todavía sigue teniendo No, novias y se- cosas así, ¿no? Dicen algunos. ¿Y cómo se escucha cuando dices eso? Ojo, aquí, de que, uy, si es un hombre, uy, no, fue bellísimo y hasta con una sonrisa. Pero ¿qué tal cuando hablamos de mamá? Híjole, eso no se permite tanto, ¿verdad? Entonces, ahí, bueno, va a ser otro programa, pero sí es importante saber que de repente este conocimiento que traemos o que todo esto que estamos viviendo, porque cuántas veces, hablando de lo anterior, cuántas veces cuando sanamos esta parte de papá, incluso los hombres que no pueden tener hijos, ha pasado muchísimo, que empiezan a sanar a papá y ¿qué crees? Ya puede ser papá. Sí. Y esto es energético, O sea, esto es energético, esto no es algo a lo mejor. Sí, claro, donde nos está permitiendo, claro, y nos permite regresar a este espacio donde claro que sí puedo ejercer la paternidad sin miedo, sin juicio. Sí, a lo mejor con una más herida es lo que te conocimiento. dice, no, es que no quiero ser el papá que mi papá fue conmigo. Entonces cierro. Que el abuelo, el bisabuelo, no, o sea, se han visto O no casos. quiero corregir lo que hizo mi papá. Exacto. Así es, mis amores, es tiempo de cerrar. ¿Cómo les gustaría? ¿Qué mensaje quieren dejarle a nuestra audiencia específicamente? Porque, ya nos tenemos que ir. ¿Qué le quieres decir a nuestra Híjole, audiencia? tantas cosas. Pero yo creo que la principal es agradezcan. En la gratitud está la abundancia y está muy relacionado con el tema de papá. Pues yo digo que si tu papá te hirió tanto, 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 que no puedes decir que lo amas, que en este momento, porque tal vez no lo has trabajado, nada más agradecen en la vida. Esa vida que te permite hoy estar aquí y poder corregir algunas cosas que, bueno, de alguna manera sí te dolieron, sí siguen doliendo ahorita, tienes a lo mejor un caos en tu vida, en tus relaciones con tus hijos, con tu pareja, económicamente, nada se te da, o eso es la narrativa que tú te dices todo el tiempo. Bueno, agradécele la vida a tu papá. Y si tienes la posibilidad de agradecer más cosas, bueno, pues reconoce también en ti esta parte de tu papá que hoy tienes. Claro, dale. Susi. Pues bien, yo te invito a que te permitas reconocer esta energía de papá. Recuerda, si no conocemos esta energía de papá o reconocemos ser sostenidas por esta energía, así no lo conozcas, así nunca haya estado en tu vida, así haya sido presente o ausente, pues vamos a tener esta energía que nos va a permitir lograr el éxito en cualquier proyecto, en cualquiera, sea emocional, sea de trabajo, cualquier proyecto lo vas a lograr sacar a flote con este éxito, sosteniendo justamente la energía de papá. Así es que yo te invito a que lo trabajes, a que lo honres desde adentro y por ahí les vamos a dejar también algunas herramientas para poderlo sanar con mantras, con todos estos ejercicios que podemos hacer incluso en la mañana y en la noche para poder reconocerlo y hacerlo consciente. Ay, qué maravilla, Susi, muchas gracias. Y bueno, mi contribución es, si tú eres mujer y estás con una energía muy hacia afuera, si sientes que tienes exceso de energía masculina, si padeces de apego evitativo o desde que no me quiero despegar y aquí me quedo, si sufres de dependencias, codependencias, yo te invitaría a que des un vistazo a este vacío llamado papá. Te recuerdo que la sanación es para ti. El reforzar tu vínculo, que ese siempre, el vínculo del amor con tu padre, lo conozcas o no, ahí va a estar. Sin embargo, date oportunidad, ya que el regalo de una vida próspera es para ti, no para él. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Pero si hay algo en tu vida que no está funcionando como tú quieres, si el dinero nomás no te llega, de verdad te invito, da una revisada. Hay muchísima información. Ve a nuestras redes individuales, ahí estamos colocando muchísimos hacks, pues para que te ayuden en este transitar. Y recuerda, si bien es cierto, nos hicieron, la responsabilidad de lo que vamos a hacer a partir de hoy
es nuestra. Papá y mamá dieron lo que pudieron dar. ¿Tú qué sí quieres hacer por ti? Te mandamos un besito. Esperamos en el próximo podcast. Hasta luego. Escríbenos. Gracias. Bye. Chao.